En el marco de las conversaciones con filósofos mendocinos realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras, el NU dialogó con el doctor Enrique Dussel, autor de la Historia de la Filosofía Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, quien nos cuenta sus experiencias como estudiante y docente en nuestra universidad. Surgido justamente de un pueblito como La Paz, de 5.000 habitantes con calles de tierra en medio de caballos, donde mi padre era un médico muy excelente y muy bueno y muy querido por su gente, por la gente. Desde una pequeña La Paz, llegar a Mendoza como capital, ya con también la familia entera, y de ahí irse abriendo. Es un largo camino. Claro, si uno hubiese nacido en París, en Frankfurt o en Nueva York, pues ya el cuerpo estaba situado en un lugar que simplemente con caminar unas cuadras uno llegaba a una universidad de 10 siglos y no había que explicar muchas cosas. Pero entre nosotros la cosa es más grave, de tal manera que un pensador de la periferia como nosotros puede perder 10 años para lograr descubrir los grandes temas, que el otro lo descubrió en el maestro del primer semestre. Entonces yo entré a la facultad a los 18 años y era una facultad de muy buen nivel, porque nos exigieron 5 años de griego y 5 años de latín. Y después yo agradezco mucho porque después ya no se estudió más y entonces hace que la gente no pueda realmente desconstruir la cultura europea como la puedo hacer yo, porque sé muy bien mi latín y mi griego. Yo tenía 19 años cuando compré los 2 tomos de Becker, de la obra de Aristóteles, que empecé a subrayar en griego y la tengo todavía. Y cuando me fui en el exilio me llevé 5 tomos, 2 de Becker, de Aristóteles, y los 3 en latín, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Miren qué marxista peligroso que era yo. Era una cosa horrible. Lo que pasa es que éramos los más peligrosos para los militares y para los católicos de derecha de la facultad, porque éramos gente muy bien formada, pero democráticos. Leí Maritain, leí Muñé, sobre eso hice mi tesis doctoral en España, cuando Pedro Martínez estuvo también en el mismo colegio de Guadalupe haciendo su doctorado. Lo único que él entendió ciertas cosas hacia la derecha y apoyó a los militares. Yo nunca lo voy a poder hacer porque era un demócrata y al mismo tiempo un crítico. Entonces era extremadamente peligroso, porque era el desde adentro podía desfondar las posturas mal planteadas desde un punto de vista teórico de ese catolicismo de derecha. Mi facultad entonces fue muy interesante, estudié muchísimo, pero me daba cuenta que me faltaba, que esto era el comienzo. Empecé en España 2 años y saqué un doctorado, pero eso era el comienzo, porque después estuve 2 años en el Medio Oriente, Israel, en todo Egipto y aquello. Aprendí el hebreo porque era mi consigna, trabajé de mis manos, estuve junto al pueblo y después de ahí regresé a Europa 4 años en Francia, un segundo doctorado, en Alemania 2, así que se acumularon 10 años.